Cuando nosotros vimos la parte dinámica, dijimos que si había un objeto que se estaba moviendo en un movimiento curvilíneo, primero que en cada punto íbamos a tener, o podríamos verlo como, como pequeños círculos imaginarios que le llamábamos círculos osculadores, y que al existir un cambio, no necesariamente un cambio en la rapidez, pero sí un cambio en la velocidad, o sea, en la dirección en la cual se estaba moviendo, iba a aparecer una aceleración que iba hacia el centro de este círculo, ¿verdad? Entonces, en estos puntos aparece lo que llamamos una aceleración normal en su momento, o también se le puede decir aceleración centrípeta. Estas aceleraciones que, que producen un cambio en el movimiento, cuando estamos asumiendo en un, cuando lo estamos viendo en un sistema de rapidez constante, si la rapidez es constante, entonces la aceleración normal o aceleración centrípeta es la aceleración total del sistema, ¿verdad? Si V magnitud, ¿verdad? O sea, rapidez es constante, entonces la aceleración total es igual a la aceleración normal o aceleración de centrípeta. ¿Eso qué significa? Visto a nivel de segunda ley de Newton, que si la aceleración normal está presente por un movimiento circular, entonces la sumatoria de fuerzas en la dirección normal tiene que ser igual a la masa del objeto que estamos estudiando por la aceleración normal. Y entonces, a partir de ello, nosotros podemos resolver sistemas en movimientos circulares a partir de sus fuerzas o de las fuerzas que están presentes. Y hay cientos de casos y hay que tener algunos cuidados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta aceleración normal, si lo vemos en forma de magnitud, esto lo puedo ver como más o menos, o bueno, no importa, la magnitud de la aceleración normal. Recuerden que habíamos dicho que era la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Este radio que está acá se refiere al radio del círculo osculador, ¿verdad? R o ρ. En su momento habíamos hablado también de ρ. En un movimiento circular, R. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es esta R a qué valor se refiere, porque en los problemas vamos a ver movimientos circulares que nos pueden confundir en cuanto a cuál radio es el que estamos trabajando. Entonces, básicamente, a partir de esto, yo puedo encontrar sistemas que se mueven de forma cíclica. Podemos encontrar, por ejemplo, frecuencia a la cual se mueve un objeto que está dando vueltas, que es el caso del péndulo cónico. Podemos ver aplicaciones como las de los peraltes, que es una pequeña inclinación que se le da a las curvas en las pistas para que los carros no se salgan de la calle. Entonces se utiliza un peralte para que el carro pueda ir a más velocidad sin derrapar. También se pueden resolver problemas, por ejemplo, de las montañas rusas. Entonces, cuando hay un lazo en una montaña rusa, ¿cuál es la velocidad mínima que debe tener esa montaña rusa para que en la parte alta las personas no se caigan, por ejemplo, o el carrito no se caiga? Hay muchas aplicaciones que se pueden ver. Yo voy a ver aquí el caso del péndulo cónico. Voy a hacer un ejemplo del caso del péndulo cónico. Pero que está acá, sí, que tiene una pequeña complicación más porque le ponemos fricción. Bien. Entonces ya con este problema termino, aunque este puede ser un poquillo más largo. No, vamos a ver cómo nos sale.
es un cono. Un cono de esta manera. No me salió tan bonito. Me dicen que aquí hay un ángulo phi. Aquí hay un palito que sale en el eje. Y hay una cuerda que baja y sostiene el objeto que está acá de masa M. Bueno, masa de 116 gramos. Voy a ponerme minúscula. Me gusta más la Profe, minúscula. ¿cómo sabe que este es el ángulo phi y no es como Eh, toda la no, abertura del cono? porque me lo da el problema. Ah, ok, En este caso el dibujo es parte del enunciado. perfecto, gracias. Ajá. Y me dicen que esto es L y además me dice que esto hacen esta figurita que está acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cono está fijo y es la masa M que está dando vueltas alrededor del cono. Además, me dicen que no hay fricción. Yo pensé que sería fricción. Si hubiera habido fricción es todavía un poquito más complicado. Bueno, se le mete una fuerza más o hay una fuerza más presente. Está dando vueltas de esta manera. Me dicen ya cuánto es la velocidad angular para la parte A. En la parte B me piden que calcule la velocidad angular para que ocurra esta situación, que luego hablaremos de eso. Y me dicen que L es igual a 1 metro. Entonces, básicamente es eso lo que yo tengo. Bien. Como en todos estos problemas, lo primero es, hagamos el diagrama de cuerpo libre y el planteamiento del problema, cómo lo vamos a resolver. Entonces, voy a, bueno, ya todos copiaron, pues que me sirve más borrar y poner el planteamiento arriba. Si alguien falta, por favor diga, espérese un toque. Ok, entonces, estos problemas son turbulentos porque uno cuando empieza a hacer problemas de Newton, uno se acostumbra a que a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, como estamos en un sistema inclinado, como lo hicimos antes, que uno podía rotar ejes. Y uno dice, rotemos ejes para que se vuelva más fácil. Y en este caso no hay que rotar ejes. Y les voy a explicar por qué. Tenemos esta situación, una masa M que está dando vueltas circularmente, y en este caso yo roto ejes. Voy a hacer esto. Voy a rotar ejes, aquí tengo el eje X y aquí voy a tener el eje Y. Entonces me queda muy bonito, sí, porque la tensión está ahí a 30 grados, esta tensión me queda acá, me queda aquí una normal, que queda con el eje Y también, queda muy bonito. Me queda aquí el peso, mg, no hay fricción, por dicha. Aunque no estoy seguro en qué me hubiera podido afectar la fricción. Ah, bueno, sí, ya sé en qué me pudo afectar la fricción. No hay fricción, así que creo que esas serían todas las fuerzas presentes. ¿Qué pasa acá? ¿Se acuerdan que cuando rotamos, en el caso anterior del plano inclinado, yo les dije, rotemos para evitar tener una aceleración en X y una aceleración en Y, porque el objeto iba a ir subiendo. En este caso, el objeto no está subiendo. Y de hecho, el objeto está rotando en este plano, en esta dirección, y la aceleración va hacia el centro de ese círculo. La aceleración va en esta dirección, que es la aceleración centrípeta, va siempre hacia el centro del círculo de rotación. Entonces, si yo pongo aquí la aceleración, esta aceleración iría aquí. Por lo tanto, a la hora de rotar, yo voy a tener una componente de aceleración en X y una componente de aceleración en Y. Entonces, más bien, en este caso, no hay que rotar. Lo ideal es trabajarlo
sin ninguna rotación. ¿Se puede resolver así? Sí, sí se puede resolver así. ¿Es mucho más difícil? También, es mucho más difícil. Lo complica un montón más. Entonces, no lo hagan. Simplifiquen su vida, pero entiendan por qué la están simplificando. Eso es lo importante. Vamos a tener aquí el eje X, acá el eje Y. Voy a tener una tensión que va a ir a 30 grados. Perdón, no a 30 grados. Sí, es a 30 grados. Vamos a ver, esto es phi. Aquí hay que tener cuidado. Si esto es phi. Sí, este también sería phi. Sí, sí, sí. Es 30 grados. Aquí el phi. Y entonces Es este sería 60. 60. 60 aquí, sí. Sí, recuerden que los 30 grados estaban aquí. Entonces sería 60. Gracias. Sí, a 60 grados. Ok, la normal, tenemos que ver para dónde va la normal. La normal va a 90 grados con respecto a la tensión. Entonces, si aquí hay 60, esto sería 30, y aquí entonces tendríamos otra vez 60. No quedó muy... Sí. Nada más voy a hacerlo para que quede un poquito más real, digamos. 60 acá. Y ahora sí, la normal va a 90 grados acá. Entonces, de nuevo, si esto es 60, esto es 30, esto es 60, y aquí podríamos poner el 30 grados, o podemos trabajar con 60 acá. No importa. Entonces, esto es N, esto es T, y me falta aquí MG. Y recuerden que la aceleración va a ir en este sentido, en el eje X completamente. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, lo que me va a quedar es que la normal es igual, la parte en Y de la normal es igual al peso. Esto creo que sí lo voy a necesitar. Déjenme pensar si lo voy a necesitar. No, sí necesito todo esto porque necesito encontrar la normal. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y me va a quedar igual a N en el eje Y, que sería N por el seno de 30 grados, sería este de acá, más la tensión, la tensión por el seno de 30 grados, menos M por G. Y ahora vean que aquí esto, vamos a ver. ¿Profe? Sí. La tensión debería ser sen de 60, no de 30. Sí. Gracias. Vean que en el eje Y el objeto no me está cambiando de posición, no se está moviendo en el eje Y, no está subiendo ni bajando, por lo tanto esto va a ser igual a 0. No hay una aceleración en el eje Y. Entonces esto lo hice más que todo porque yo no conozco el valor de N, no sé cuánto es el valor de la normal. Entonces por esa razón es que tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora bien, la sumatoria de fuerzas en X, vean que se mueve en un círculo, por lo tanto tenemos una aceleración que es la aceleración centrípeta. Entonces esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o aceleración normal, y esto es igual a menos N por el coseno de 30 grados, que sería la componente en X de la normal, más T por el coseno de 60 grados, y nada más, ¿verdad? El peso no aporta nada en X, por lo tanto sería eso. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo determinar el valor de la normal,
creo que lo más sensato es utilizar, bueno, claro, pero tengo todavía aquí tensión. Y yo no conozco la tensión. Entonces, ok, hay que resolver este sistema de ecuaciones. Tengo la aceleración normal, yo sí la aceleración normal yo sí la conozco porque me dicen que se mueve a 6 revoluciones por minuto. Entonces tenemos que resolver esto para obtener V, y a partir de ahí poder sustituir aceleración normal. Recuerden que aceleración normal es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre R. Aquí yo tengo una velocidad angular. Yo puedo encontrar a partir de esta la velocidad tangencial. Entonces, si yo tengo 6 revoluciones por minuto, lo voy a poner así, revoluciones por minuto. Yo sé que en una revolución existen 2 pi radianes y yo sé que en un minuto existen 60 segundos, de manera que se me cancelen minutos con minutos, revoluciones con revoluciones y me quedan radianes por segundo. ¿Alguien me puede hacer ese cálculo? Que yo no lo tengo, honestamente. No, en esta parte no Profe, está. yo tengo una pregunta. Sí, Esa tensión no se puede como obviar, porque siempre va a estar como balanceada por la componente mg coseno de 60. O ¿obviar en qué no, digamos, sentido? no tiene aceleración de nada en la dirección opuesta de t, lo que hace es nada más sostener la masa. Como no Claro, es sistema de pero, polea, ajá, o claro, no. claro, la tensión solo sostiene la masa, es cierto, pero yo no Ujú, la conozco. Entonces yo no puedo decir como que es cero. sí. No, no, O sea, eso sé, pero sí sé que se balancea con, con la fuerza de la Tierra por la... Ay, sí, sí, sí. Ujú, pero es cierto, pero también la normal está en la normal cumple esa misma función, ¿verdad? Balancear. ujú, sí, Entonces, al final de cuentas tengo esas dos incógnitas y necesito averiguarlas de alguna u otra manera. ok, ok. Así hay que buscarlas. Eh, de hecho que, no, todavía no tengo tan claro cómo hacer la solución. Pero bueno, ¿alguien me puede hacer este cálculo? Eh, 6 por 2 pi radianes entre 60, esto me quedaría 1 entre 10, Me dio un quinto pi. un quinto pi quintos, ok. Radianes por segundo. Y ahora esto se parece mucho. Ahora, aquí, yo necesito, esto es una velocidad angular en radianes por segundo, necesito pasarla ahora a metros por segundo, o sea, obtener la velocidad tangencial. Recordemos que habíamos dicho que omega era igual a V entre R, o que R por omega era igual a V. Entonces, yo de aquí puedo decir que V tangencial era igual a R por omega. Y ahora sí, el valor de R. Aquí es donde hay que tener también otro cuidado. Vean que nos dan el valor de L, que sería básicamente la hipotenusa. Ustedes tienen aquí L, tienen aquí phi, y lo que andamos buscando es este valor de acá, R, porque es la distancia que hay desde el objeto hasta el centro del círculo esculador, hasta el centro del círculo que está girando. Por lo tanto, yo puedo decir que el seno, sí, el seno de phi es igual a R entre L. Entonces, de aquí yo puedo sacar que R es igual a L por el seno de phi. Entonces, V va a ser igual a L por el seno de phi por omega, que es pi quintos.
Y ahora L tenía un valor de 1 metro, creo que es, según lo que el problema. L es igual a seno de 30 por pi quintos. ¿Cuánto da eso? Pi sobre 10. Pi sobre 10. Vean que aquí me metí a hacer números y tal vez no era necesario ponerme a hacer números porque aquí aparece otra vez R. Entonces puede ser que esta R, igual al final de cuentas sí voy a utilizar. Bueno, V va a ser igual a pi sobre 10. Entonces, me va a quedar que M por V cuadrado, que sería esto, pi cuadrados sobre 10 entre R, me hace falta poner aquí R, que sería de nuevo L por el seno de phi. Esto va a ser igual, esto es esta parte de acá. Esto va a ser igual a menos N cos de 30 más T cos de 60. Recuerden que lo que andamos buscando en el problema es la tensión, fue lo primero que nos pidieron. Entonces lo que voy a hacer de aquí es despejar N y sustituirlo acá. Entonces vean que ya aquí M pi cuadrados sobre 100 seno de 30, seno de phi, es igual a menos, abro paréntesis, vean que sería mg positivo menos t seno de 60 entre seno de 30 y todo por el coseno de 30 más t por el cos de 60. Y ahora entonces, vean que coseno de 30 sobre seno de 30 me da la cotangente. Entonces me queda m pi cuadrado sobre 100 seno de phi es igual a menos mg por la cotangente de 30 más t seno de 60 por la cotangente de 30 más t cos de 60. Trabajándolo aquí con funciones trigonométricas, puedo acomodar eso de otra manera, pero no lo voy a hacer para no perder tiempo en eso. Al final de cuentas, con la calculadora uno lo puede sacar. De aquí voy a despejar para t. Profe, Sí, yo sí no entendí qué fue lo que hizo la normal, cómo la cambió, eso no lo entendí. ¿se acuerda que en la sumatoria, porque ya la borré, la sumatoria de fuerzas en Y, habíamos dicho que n por el seno de 30 menos mg por el menos mg más t por el seno de 60. Ujú. Entonces, de ahí despejé n. Pasé, me va a quedar que n es igual, recuerda que era todo igualado a 0. Entonces me quedaba mg menos t seno de 60 entre el seno de 30. Esto viene a partir de la sumatoria de fuerzas en Y. Ah, ok. Gracias. Nada más despejé n y sustituí acá. Profe, tengo una duda. Es que vea Sí. arriba, digamos, donde dice m pi sobre 10 cuadrado. Hay una L junto al seno de phi. Abajo en la Ajá. siguiente ya no lo veo. Sí, porque L es igual a 1. Ah, Entonces lo ok, quité. ok. Sí, sí, no lo dije, creo. Nada más lo pensé y no lo dije, perdón. A veces tiendo a hacer eso, pero pregunten, no hay ningún problema. Entonces de aquí voy a despejar t, saco factor común el t, este lo paso aquí a restar, entonces a sumar, perdón, me queda m pi cuadrados sobre 100 seno de 30 más mg por la cotangente de 30
y todo entre seno de 60 por cotangente de 30 más cos de 60. Lo que hice fue sacar a factor común el t y mando a dividir todo esto. Entonces ya todos los valores aquí son conocidos, ¿verdad? Esta m son 116 gramos, o sea, 0,116. G es 9,8, entonces 16 por 9,8 cotangente, y aquí abajo todo es conocido, entonces ya podríamos calcularlo. A mí, vamos a ver, bueno, aquí en este valor dice que T es igual a 1 newton. ¿Lo pueden corroborar ahí? Vean que este seno de 30 no es denominador común para los dos, ¿verdad? Solamente para esta parte de acá. Y este de aquí sí es denominador común para todo. No parece que algo tan complejo vaya a dar uno, pero bueno. Profe, a mí me dio 1.3. Bueno, digamos que sí. Puede ser que por errores de de redondeo, ¿será? Puede haber algo de redondeo. Profe, la masa no es 116 nada más gramos, o es Gramos. 0.116. 0.116 porque tengo que trabajarlo en kilogramos, ¿verdad? La unidad correcta es kilogramos. Digamos que sí, está bien. 1,3. Bueno, les compro ese 1,3. El procedimiento estoy correcto. Estoy seguro de que está bien. 1,3 newtons. Ok. Entonces ya tenemos el valor de la tensión. Y ahora lo que tenemos que encontrar es, recuerden que habíamos puesto en la parte B, dice la velocidad angular necesaria para que el objeto se despegue de la superficie. A nivel de fuerzas, ¿qué significa que el objeto se despegue de la superficie? ¿Alguien tiene una idea? Pues significa que si pues, que se despegue, significa que algo tiene que ser más fuerte que la fuerza de la gravedad para que se levante. Exacto, pero en el análisis de fuerzas, ¿qué consecuencias habría? La consecuencia cuando algo se despega es que ya no está en contacto, ¿verdad? Y si un objeto no está en contacto con la superficie, significa que no existe una normal. O que la normal es igual a 0. Entonces, para la parte B, lo que tenemos que decir es simplemente en la sumatoria de fuerzas, decir que n es igual a 0. Para n igual a 0, entonces nos van a quedar las dos ecuaciones. Déjenme revisar dónde estaban. Vamos a ver. Me quedaba que menos mg más t por el por el seno de 60, ¿sí? Es igual a 0.
Entonces yo de aquí puedo calcular t y en la otra me queda Profe, x. Ajá. viera que yo hice el procedimiento del anterior y ahí me dio 0,98. Sí, aquí. Bueno, más cercano a 1 todavía. Ujú. Pero sí, es aproximadamente 1. 0,98 suena mejor que 1.3. Pero bueno, están ahí. Sí, 1.3 es un poquito más lejos, pero Es que depende cómo pusieron el cotangente, porque cotangente es coseno entre seno. ujú. Si lo pusieron al revés, imagino que sí les va a dar diferente. Bueno, ya ahí no sabría decirle. Revisen ustedes. Se supone que según en la solución que yo tengo, me da 1, o por lo menos muy cercano a 1. Puede ser que haya un leo. Bien, de aquí entonces me queda que t es igual a mg sobre el seno de 60. Ya tenemos un valor para la tensión. Y en la sumatoria de fuerzas en X, esto es sumatoria de fuerzas en Y. Y en la sumatoria de fuerzas en X, yo tenía, vamos a ver, que masa por aceleración centrípeta era igual a T por el coseno de 60 únicamente. Porque recuerden que había una parte de la normal, pero ahora la normal es 0. Entonces me va a quedar que T por la cotangente de 60, perdón, voy a hacer un poquito más formal, M por V cuadrado entre R va a ser igual a mg por el coseno de 60 entre el seno de 60 sería la cotangente de 60. Vean que las m se me cancelan. Yo puedo decir que v cuadrado es igual a, yo puedo decir que v es igual a omega por r. Entonces aquí yo digo omega cuadrado por r al cuadrado entre r es igual a g por la cotangente de 60. Y de aquí me queda, se cancela una r, y me queda que omega va a ser igual a g por la cotangente de 60 entre r. Recuerden que r era igual a L por el seno de 30. Y esto está al cuadrado, entonces para quitar el cuadrado, saco raíz. Y ahí queda omega en revoluciones por segundo, ¿verdad? ¿Cuánto les da esto? 9.8 por la cotangente de 60 entre 1 por el seno de 30 raíz. Profe, yo sí me perdí un toque. ¿Cómo fue que pasó de coseno a cotangente? Aquí, Ajá. porque sustituí la tensión aquí. Vea que aquí yo saqué la tensión a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, con la normal igual a 0, saco la tensión. Entonces sustituyo tensión aquí, me queda mg por el coseno de 60 entre el seno de 60. Ah, ok, ok. Ok, sí, gracias. Entonces me queda cotangente. Y ahora sí. ¿Alguien tiene ahí el valor? ¿Nadie?
mí me dio 3,36. Gracias. 3,36. Esto viene dado en radianes por segundo. Si lo quieren en revoluciones por minuto, por ejemplo, como lo hicimos, como lo hacen o lo piden es que no lo piden en el libro propiamente, pero en el libro, el enunciado, la primera velocidad angular que nos dan es en revoluciones por minuto. Entonces uno podría darlo también en revoluciones por minuto. Habría que dividir aquí entre un 2pi. Sí, dividir entre 2pi. Pero habría que después pasarlo a minutos, porque aquí estarían segundos. Sí. Bueno, se puede. Personalmente, yo lo prefiero así porque esas son las unidades del sistema internacional. Entonces, yo lo dejaría en radianes por segundo. Preguntas, dudas. Ya hasta aquí dejamos la clase y ahora viene la parte de consultas.